Cordial saludo, cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a indicarles lo que le había prometido sobre el cómo realizar la actividad que está allí, denominada cuadro comparativo, o mejor dicho, el cuadro de doble entrada. Espero que estén viendo la pantalla. Voy a minimizar aquí. Perfecto. Espero que estén observando. Por ejemplo, este de aquí es el documento que voy a trabajar en este momento. Abrí un Word. ¿Sí? Y coloqué lo que decía en la actividad. Dice, los estudiantes leen contenidos abordados en la unidad 1 y realizan un cuadro comparativo de doble entrada con las siguientes acciones o especificaciones. Definición, características, técnicas, instrumentos, dice ahí. Esta actividad permitirá relacionar los enfoques del trabajo social comunitario desde el campo amplio de intervención, considerando que para una efectiva acción se deben determinar los aspectos básicos del accionar profesional. Deben entregar la actividad en formato PDF con su respectiva carátula o portada, ¿no? Entonces, aquí también les había compartido a ustedes un modelo de muchos que hay del cuadro comparativo o de doble entrada. Y cuando decimos cuadro comparativo de doble entrada, es porque ustedes ven de un lado que hay muchos aspectos que se comparan con dos bloques, ¿sí? Estos aspectos de aquí o características se comparan con el bloque 1 y el bloque 2 que están aquí en pantalla. ¿Cómo haría yo la actividad si fuese uno de ustedes? Perfecto. Entonces yo tengo un documento en blanco de Word, ¿sí? Y voy a agregar una tabla. Se me ocurre que voy a insertar una tabla. Entonces agrego una tabla, ¿sí? Con tres aspectos nomás. Sí, me parece que ahí estaría bien. Tres aspectos la tabla. Entonces yo aquí voy a colocar lo que el docente me pide. Dice que coloque, sí, la definición, características, técnicas e instrumentos. Entonces yo puedo colocar aquí definición, ¿sí? Vamos a colocarla abajo. Definición. Dejemos primer cuadro vacío. Este de aquí dejémoslo vacío, el primero. A ver, solamente borro el texto. Recuerden que lleva tilde, solamente que estoy usando las mayúsculas. Definición, características. Sí, muy atentos. Definición, características, técnicas e instrumentos. Entonces vamos a agregar dos cuadros más que diga técnicas. Y aquí coloco uno que diga instrumentos. Muy bien. Teniendo ya estos cuatro aspectos que el docente me pide, ¿sí? Entonces yo voy a determinar qué es lo que voy a definir, qué es lo que voy a caracterizar, qué es lo que voy a poner como instrumentos y cuáles son esas técnicas, ¿no? Entonces, si me dice que tengo que tomar en cuenta el enfoque del trabajo social comunitario desde el campo amplio de intervención. Entonces, si yo considero el campo amplio, yo puedo colocar aquí trabajo social y aquí yo puedo colocar trabajo social comunitario. ¿Ya? Coloco aquello, déjenme darle un poquito de forma. Bueno, después le damos forma a la tabla. Vamos a centrar los textos, centrar que quede bien, obviamente que todo quede perfectamente bien, porque esto lleva color, bueno, como quieran ponerlo, obviamente que cada quien determina lo que va a colocar. Si yo coloco que el trabajo social como definición es una disciplina humanista que se enfoca en el ser humano. Por ejemplo, si me ocurre, ya es una definición. Yo voy a tomar a determinar que las características del trabajo social serían básicamente, o sea, a mí como tal se me ocurre eso. Ustedes tienen que leer el documento y poder sacar una definición, una característica, unas técnicas, instrumentos acorde a la lectura, obviamente. Esto es solamente de ejemplo. Y está mal escrito características. ¿Se dan cuenta? Por escribir con mayúsculas, entonces a tomar muy en cuenta cualquier error ortográfico, corregirlo.
¿sí? Entonces ya saben. Esto de aquí solamente es como un ejemplo y lo estoy haciendo aquí rápido porque estoy haciendo unas actividades también importantes. Entonces, si yo digo que una característica del trabajo social básicamente es que contribuye al bienestar social, puede ser una para mí porque yo leí el documento. También digo que entre las técnicas que utiliza el trabajador social o el trabajo social, por ejemplo, puede ser las encuestas, la observación, puedo usar también, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre colocar aquí varias encuestas que se utilizan dentro del trabajo, perdón, varias técnicas que se utilizan dentro del trabajo social, ¿no? Voy a colocar aquí otras más. Los instrumentos, por ejemplo, una ficha, se me ocurre una ficha. También puede ser que utilice una, valga la redundancia, un formulario, ¿sí? Puede ser que utilice como instrumento de pronto una matriz de reporte. Puede ser que utilice de pronto, no sé, un diario de campo como complemento, entre otras, ¿no? Coloco, etcétera. Y estoy dándole respuesta a lo que el docente me pide del enfoque del trabajo social, pero me dice también que coloque básicamente el enfoque comunitario. Entonces, aquí vamos. De acuerdo a mi concepto, porque ya leí el documento de la unidad 1, dice que el trabajo social comunitario es una disciplina que interviene en el territorio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir disciplina de las ciencias sociales que interviene en el territorio de un sector determinado, de acuerdo al concepto que yo tengo, ¿no? Luego dice que entre las características que tiene este trabajo social comunitario es que busca el bienestar colectivo, ¿no? De grupos y comunidades. Se me ocurre que ya, de acuerdo a mi lectura, estoy colocando aquello, ¿no? Las técnicas que utiliza, por ejemplo, el trabajo social comunitario, puede ser la cartografía social, por ejemplo, puede ser, ¿por qué no? Puede que utilice también eh, no sé, por ejemplo, una ficha de encuestas, no, perdón, esas como las técnicas, puede ser que también utilice las mismas encuestas, puede que también utilice de pronto puede que también utilice de pronto, no sé, se me ocurre también una ficha, una técnica de la observación, una técnica de recopilación documental, o una técnica básicamente de investigación, no sé, se me ocurren muchas otras allí. Entonces yo coloco cartografía social como una técnica, la encuesta como otra técnica, la observación como otra, etcétera. Ustedes tienen que colocar de acuerdo a lo que ya están leyendo, básicamente. Y los instrumentos que utiliza en este aspecto, básicamente son las fichas cartográficas. De pronto utiliza formularios de recopilaciones. De pronto utiliza, no sé, una guía de observación. Etc. O sea, puede ser que abran muchas más. La tarea de ustedes es poder concretar esta información correctamente. Esto es solamente a modo de ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya está realizada mi cuadro de doble entrada, pues le puedo dar un poquito de color si es mi parecer, para que el docente pues también vea que hay algo de creatividad, porque es muy sencillo la tarea,
pero que tenga algo de creatividad. Entonces se me ocurre que voy a colocar colores no tan fuertes, muy atentos con los colores, que sean colores tipo pasteles, ¿no? Que no sean, por ejemplo, un color así, demasiado fuerte. Entonces un color que sea un poquito suave, así. Ya, entonces aquí yo voy a ir colocando, ¿sí? Esos aspectos. Por ejemplo, se me ocurre aquí, vamos a jugar con este color para un bloque, se me ocurre aquí. Y por ejemplo acá para otro bloque se me ocurre a mí, cada quien maneja sus colores como guste, ¿sí? Se me ocurre que podría ser aquí, a ver, no encuentro el color, bueno, vamos a poner un color así bajito ya. Entonces se me ocurre que aquí ya empiezo a darle forma, pero estos cuadros tienen que tener mucha coherencia con lo que se pide. Ahora, que si se repiten las técnicas de un lado y de otro, puede pasar. Ojo que sí. Pero quiero aquí un poco más de investigación de parte de ustedes que determinen exactamente lo que implica tanto trabajo social como profesión o como carrera, como profesional y el trabajo social comunitario como un enfoque ya más definido, ¿no? Entonces, una vez que está todo esto, pues hago, si quiero mi carátula por aquí, mis datos, ¿sí? Datos, etcétera. Ustedes colocarán aquí sus datos, su información, todo lo que ustedes correspondan, convierten en PDF y me envían. La pregunta es, no es tan complicado, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, a trabajar con ese mismo ánimo. Recuerden que la tarea no es difícil, solamente implica un poco de lectura e investigación. ¿Por qué lectura e investigación? Porque ustedes van a leer la unidad 1, pero quizás no encuentren toda la información en la unidad 1 del compendio. Pueden leer un poco más el material, investigar en internet y sacar esa información. Ahora, muy importante, si investigo en internet y saco la información, pues si yo hago eso como estudiante, lo ideal sería colocar al final, por acá abajo, algún tipo de referencia de dónde obtuve esa información, ¿no? Referencias bibliográficas, ¿no? Muy atentos con eso. Y aquí coloco, por ejemplo, si la saqué la información de que el trabajo social comunitario es un enfoque social, dinámico, cultural. Ejemplo, yo puedo colocar que lo saqué, por ejemplo, de Álvarez. Álvarez, por ejemplo, Álvarez David. En el año 2023, ¿sí? Del documento se llamaba La perspectiva social comunitaria. O sea, se me ocurre que eso fue el documento y coloco las referencias adecuadamente. Aquí coloco la información completa de referencias y eso sería todo, mis estimados estudiantes. Con esto, ustedes ya cumplen con la actividad, la envían y tendrán una calificación. Ojo que esto es solamente una demostración de cómo lo harían, ¿sí? Esta actividad. Entonces, allí está dos enfoques importantes para un mismo trabajo. Espero que se suscriban al canal, me olvidaba de aquello, que le den me gusta al video y que, bueno, este espacio va a servir para irles complementando actividades relacionadas a nuestro trabajo académico. Que pasen un excelente resto del día, estimados estudiantes.